Nuevo bloque de este BTV al día. Otra noticia que generó impacto esta semana es que comenzaron a buscar restos de detenidos desaparecidos en el comando de la Armada, allí en el puerto de Montevideo, luego de una información que se conociera en los últimos días y que hiciera público el gobierno. Algo que fue cuestionado de cierta manera por madres y familiares de detenidos desaparecidos que prefieren ser un poco más cautelosos, lo dicen los antropólogos. Debemos ser cautelosos, no hay tantos indicios de que podamos encontrar restos. De todas maneras, el protocolo establece que se tienen que hacer las excavaciones correspondientes, un proceso que podría llegar a durar hasta 2 meses, según los especialistas. Pero así lo anunciaba y lo explicaba la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso. Un procedimiento que vienen con la orden de cautelar un espacio y en ese sentido nosotros damos trámite inmediato a esa cautela y tomamos la decisión, yo invito al subsecretario a acompañar a la gente de la institución, a Alicia Luciardo, que está al frente del grupo de investigación, a acompañarlos al predio, a informarles juntos a quien está oficiando de jefe de encargado de despacho de la Armada, que si bien se sorprendió, también digo, nos abrió las puertas y facilitó todo aquello que sirva como herramienta en ese procedimiento. Ministra, ¿cómo se llega justamente a saber? Porque generalmente es en los predios, en el batallón 3, en el 14, pero ¿cómo en un subsuelo de la Armada, en una oficina, cómo se llega a esa instancia? No, desconozco, el Ministerio no entra en eso, reitero, el Ministerio es una herramienta que facilita a partir del momento en que se detecta la búsqueda, pero no es quien recibe esa información. ¿Cuándo arranca los antropólogos a trabajar? Esta semana ya se comenzaría a trabajar, entiendo. El lunes el presidente de la República recibió al colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos y la medida cautelar surge el martes de mañana. La reunión que decía el colega del día anterior, ¿no se sabía nada de todo esto? ¿Ningún indicio? ¿Nada? ¿Apareció de un día para el otro? Bueno, no, digo, yo te puedo hablar lo que pasa en el Ministerio cuando se llega la información, que además se trata de que sea lo suficientemente sobria y mantenerlo para no generar ansiedades. Esto no sucede y eso también tiene que ver con el buen trabajo que desarrolla la prensa y los diferentes integrantes. Uno no puede estar en contra de eso, pero trata de llevarlo de la forma más sobria posible, reitero, porque es un tema sensible, ya no para familiares. Yo creo que hoy en día es un tema sensible para toda la sociedad uruguaya. Intercambiamos bastante, le transmitimos parte de nuestra experiencia, de algunas cosas que están bien y otras que no dan resultados, y el compromiso del gobierno ha sido de continuar la búsqueda y de tratar de llegar a buen puerto. Entendemos que, se lo dijimos, el tema de la orden, por ejemplo, lo hemos dicho públicamente, la orden, Tabaré Vázquez cuando solicitó información obtuvo parte de información, Entonces entendemos que si se hace más formal, que no se solicite, que se ordene, los mandos militares tienen que acatar porque estamos viviendo en un país democrático y están sujetos a una orden formal desde presidencia y que respondan. ¿Y qué le dijo Orsi a ese respecto? Tomó nota. No le pedimos el compromiso, nosotros vinimos a conversar, a trasladar nuestras inquietudes y el gobierno tomará las decisiones que entienda que debe tomar. Por las buenas no las van a entregar, hay un pacto de silencio de la estructura militar, eso lo tenemos claro. Por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó que la medida cautelar tiene más de 20 días. En diálogo más temprano con Radio Sarandí, cuestionó el anuncio realizado por el gobierno en el día de ayer en conferencia de prensa. Esto se hace con cierta frecuencia, lo que no sale a la prensa, y bueno, esta es una de esas tantas medidas que tiene la institución en trabajo, en forma conjunta con la Fiscalía, pero siempre ellos con la derecha, porque es la Institución Nacional de Derechos Humanos la encargada de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Es una tarea rutinaria, digamos, entonces. Sí, es rutinaria y generalmente no se hace mención a la prensa. Claro. Salvo se hace mención a la prensa
cuando se encuentra un cuerpo. Aquí no estamos hablando de un dato preciso, estamos hablando de un dato como tantos otros que llegan generalmente a la institución, que se trabajan y bueno, en algún momento se decide intervenir o no. En este caso se decidió intervenir, como se hizo también en la administración pasada. Recuerdo un caso que se intervino en el Correo, y bueno, obviamente también en los predios militares, como cuando se encontraron los cuerpos de Arigón y de San Justo. Esto fue antes de turismo. Resolvimos con el doctor Tyler y con Alicia Luciardo, porque hay que coordinar muchas cosas. Decidimos que el lunes después de turismo era la fecha indicada. Yo presenté personalmente el escrito porque queríamos que existiera mucha reserva en eso. Y bueno, fue así. Enseguida la jueza, que es una jueza que conoce el tema porque ya ha intervenido en otras causas, dispuso la medida y la medida se va a cumplir. El equipo de antropólogos que va a partir de este momento a trabajar en el edificio de comando de la Armada por una información que da cuenta de la posibilidad de que hayan en esa dependencia restos de personas desaparecidas que estén enterrados. Bueno, empezaron a trabajar en estas últimas horas, como les decía, y lo primero que se supo, por lo menos lo primero que declararon a la prensa, es que hay que bajar la expectativa en cuanto a esta posibilidad. Explicó que por el momento lo que se está haciendo es el cotejo de la información que se tiene con el escenario que se encuentra en la zona. Viene siendo una inspección del subsuelo de este edificio en base a información que ha llegado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que, bueno, como toda información que llega, se estudia, se cotejan los datos, se hacen comparaciones, se visitan los lugares si es posible, en este caso fue posible, y lo que estamos haciendo es contrastando esa información con lo que estamos encontrando, digamos, en ese subsuelo y viendo, bueno, qué grado de similitud tiene un relato o una información que llega con lo que nosotros encontramos. ¿Es un área grande? Bueno, el subsuelo en sí mismo es de todo el edificio, ¿verdad? Y se conecta por abajo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un ingreso por un lugar, pero hay una cierta conexión en ese subsuelo. Entonces estamos haciendo ese recorrido, estamos haciendo los croquis, los mapeos, y seguimos en esta parte de preliminar, de investigación preliminar concreta. ¿En qué estado está en estos momentos esa zona donde ustedes están haciendo esa investigación? ¿Era una zona que hubiera algo en funcionamiento, que hubiera un depósito? ¿Con qué se encontraron? Bueno, es heterogénea, ¿no? Hay una parte que es de tierra, tiene como un relleno, tiene desechos, escombros, muebles viejos, hay una cierta cantidad de cosas allí acumuladas. En algunos casos hubo que desplazarlos del lugar para podernos movilizar o para poder hacer inspecciones. Hay otras zonas que tienen piso de material, que tienen pintura, que tienen revoques, que tienen algunas paredes con arreglos. Entonces es bien diverso lo que estamos encontrando ahí abajo y además están las alcantarillas que dan a ese sótano también y que por eso en algunos momentos se inunda y tiene algunas complejidades a la hora de ese abordaje o de esta primera inspección que estamos haciendo. Vamos a dejar este tema atrás, pasemos a otras noticias porque al culminar esta semana el presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva para hablar sobre la situación financiera de ANCAP. Dijo que es un panorama complejo, que la empresa luego de 10 años está dando pérdidas millonarias, algo que ya había trascendido en un pasado y que la oposición, bueno, decía, es parte de la parada de la refinería de La Teja que se dio en la administración anterior. Pero está también, por ejemplo, las pérdidas en el Portland. Vamos a ver lo que decía el presidente de la República respecto a este tema. Son números que repercuten, por supuesto, en la gestión, pero también en nuestra visión de empresa pública, en la economía toda. Lo primero que tenemos para decir es que volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa ANCAP. Para poner un ejemplo, en el año 19, ANCAP daba 41 millones de dólares de ganancia y en el año 24 el resultado es un resultado de pérdida de 118 millones. Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por 160 millones de dólares, lo que hace que la deuda total
de ANCAP hoy sea de 255 millones. Para poner otro ejemplo, todos sabemos las dificultades que tiene el Portland y que esos números que eran negativos, que siempre han sido negativos, tuvieron un ajuste negativo que lleva a que, por ejemplo, en el año 20 las pérdidas por el tema de Portland era de 2 millones de dólares, el año pasado fueron 24 millones de dólares. Esto hace que tengamos un panorama complicado, pero que nos obliga a, como tarea central de este periodo de gobierno y ya de este año y estos días que se instalan las nuevas autoridades, a tener un cambio de gestión fundamental para que la empresa vuelva a ser lo que ha sido históricamente para el Uruguay. ¿Mala gestión? Básicamente, los 118 millones de dólares de pérdida que plantea el presidente tienen que ver con un déficit en lo que es el balance de tanto de temas operativos como financieros. Y también con resultados de lo que son las empresas subsidiarias y demás, todo lo que es el grupo ANCAP como tal, y el otro tanto tiene que ver con endeudamiento, que se habilitó por la administración anterior en noviembre del año pasado. Se autorizó por parte de la Presidencia de la República en noviembre del año pasado tomar un préstamo de 200 millones de dólares, de los cuales ANCAP, para tener liquidez, porque no tenía dinero en la caja para poder pagar el combustible, tomó 160. Ese fue el último préstamo. Y después hay otros préstamos al Banco República y a otros organismos de intermediación financiera. Sin dudas que este tema la semana próxima va a traer más repercusiones porque la oposición, bueno, va a salir a justificar, si se quiere, algunos gastos y vamos a estar en un debate si la empresa está dando pérdidas y por qué da pérdidas. Yo lo que es seguro es que ahora tenemos que hacer una nueva pausa y ustedes no se vayan que ya volvemos.